Buenas tardes, estamos aquí en la casa del tatuador con Charlie. Charlie, ¿me puedes decir tu nombre y tu edad, por favor? Sí, mi nombre es Juan Carlos Bastida. Bueno, todo el mundo me conoce como Charlie, tengo 46 años. ¿Cuánto tiempo llevas tatuando? Pues dedicándome a tatuar llevo 15 años, pero yo empecé hace unos 23, 24 años más o menos bueno, fue cuando empecé a hacer mis primeros tatuajes, pero pues vaya, es tiempo como de aprendizaje, no lo cuento mucho, ¿no? Ok, ¿y cuál fue tu primer acercamiento al tatuaje? Pues mira, yo tengo ahí vagos recuerdos. Cuando era niño hay dos personajes como característicos a los que les vi primeramente un tatuaje. Uno de ellos es Don Ramón, que salía en El Chavo del Ocho. Algo tenía tatuado en el antebrazo, no recuerdo. Yo digo que era un tatuaje real porque pues, siempre lo tenía y se veía como muy, muy mal hecho. Y Popeye el Marino, ¿no? Tenía un ancla tatuada en el antebrazo, creo también. Eso cuando era niño, no sé, debía haber tenido unos 8 o 9 años cuando más o menos de estos recuerdos. Cuando yo iba en la primaria, ya casi para salir de la primaria, yo me empecé a involucrar mucho en el rock, en el metal. Y pues también en el rock había muchos personajes tatuados, ¿no? Entonces me empezó a llamar la atención. Desde ese entonces me empezó a llamar mucho la atención dibujar también. Hacía muchos dibujos. Hubo una época en los 80s donde era como el boom de las pandillas, de las bandas, y pintaban las paredes. Entonces recuerdo mucho en mi colonia había una banda que se llamaba Los Buitres y ellos pintaban las paredes y pintaban una silueta de un buitre. Entonces me llamó mucho la atención y yo me puse a practicar hasta que me saliera ese buitre bien, ¿no? Entonces, bueno, es una relación que hay ahí entre el dibujo y los tatuajes. Algunos de ellos, yo tenía un primo, ya falleció, que se juntaba con una de estas pandillas y ellos, uno de ellos o varios de ellos venían de Estados Unidos y ya traían algo de música, traían algo de revistas de rock y bueno, este primo las compartía conmigo, entonces fue cuando me empecé a meter más en el rock. Y bueno, pues también mi papá empezó a apoyarme con esta cuestión del rock, me empezó a llevar a comprar discos. En las portadas o adentro de los discos venían las fotografías de los músicos y muchos de ellos ya tenían tatuajes, entonces fue algo que me empezó a llamar mucho la atención. Era algo que yo quería, yo me quería parecer a eso, ¿no? Era el camino que quería seguir. Entonces, pues ahí fue donde me empecé como a involucrar más en eso. Quería tener cabello largo, quería ponerme aretes, quería tener tatuajes. Los tatuajes se me hacía una idea muy remota porque pues, yo estaba muy chiquito y sabía yo que en ese entonces, estoy hablando como del... ¿Qué será? 80, entre 80 y 85 por ahí. Pues era muy complicado pensar en tener un tatuaje porque ni siquiera sabía quién los hacía, dónde los hacían, cómo se hacían, nada. Yo veía que los tenían, pero casi todos los que veía pues eran personajes extranjeros, ¿no? O personas extranjeras. Y dije, bueno, en México seguramente eso ni existe, ¿no? Aparte de que ya se hablaba que era un tabú y bueno, sí había, ya me acuerdo. Sí había gente en México y sí me acuerdo haber visto algunas personas, pero era gente que venía de la cárcel o que, ¿no? Y en estas pandillas que te digo, pues más también. Entonces, pues yo en toda esta relación de la música y de ver a los looks de las personas, me llamó la atención. Entonces yo empecé a dibujar mucho y muchas veces jugaba, incluso a que dibujaba, pues lo que se veía en ese entonces tatuado, creo que eran anclas, eran calaveras, rosas, pues ese tipo de figuras, y entonces yo las dibujaba o las trataba de imitar junto con las pintas que hacían en la pared. También no pintaba yo paredes, estaba muy chiquito, pero sí jugaba, ¿no? Mi mamá, me acuerdo que tenía atomizadores o con jeringas, y en la casa teníamos una pared de tabique. Entonces tú echas agua y se queda marcada el agua en las paredes. Entonces me ponía yo a hacer figuras en las paredes con la jeringa o con el atomizador. Y bueno, siempre estuve como muy, muy clavado en eso. Ya después, conforme fui creciendo y entré a la secundaria, me metí más todavía en el rock, principalmente en el metal, que es ya para donde me fui yo inclinando. Pues ya estaba yo como más metido, ya veía tatuajes de colores, ya veía como otras cosas en las revistas, ¿no? Bueno, fue como
como empecé yo a visualizar un poco el tatuaje y el dibujo. Lo relacionaba mucho con el dibujo porque a mí me gustaba el dibujo y me gustaba dibujar. Y pues pensar que se podía hacer eso en la piel y saber que se quedaba para siempre, pues era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces, pues así fue como recuerdo que fijé mi atención en eso, ¿no? En tatuajes. Yo los tatuajes no los relacionaba ahora como con arte o algo muy cultural o algo. Yo los relacionaba más con el look de un rockero, ¿no? Entonces, así pasó el tiempo, yo me metí en la música, pues estaba ahí, tenía pósters en mi cuarto ahí de músicos que tenían tatuajes, tenían cabello largo, tenían chamarras con picos y todo eso, ¿no? Entonces, ya después, más grande, tengo un hermano que es 4 años más chico que yo. Él se empezó a meter también en el rock, junto conmigo, y se juntaba él ya con unos punks de por ahí de una colonia vecina a la nuestra, y estos punks ya pues cotorreaban en la Lagunilla, cotorreaban en el Chopo, y pues ya tenían como más, estaban como más ya en este rollo del tatuaje. Nosotros somos de una colonia que está pues alejada, digamos, por el rumbo de Santa Fe, por allá, y era muy difícil que a esa edad yo pudiera pues ir al Chopo, a la Lagunilla o los lugares donde se mencionaba que hacían tatuajes. Mi hermano me platicaba, yo no me juntaba con estos chavos, mi hermano, él se juntaba con ellos y me platicaba que ellos ya hacían tatuajes. Incluso llegó a traer revistas a la casa, ya de tatuaje, revistas gabachas. En ese entonces no había revistas acá, eso fue por el 94, 95. Y pues sí, más o menos como en ese lapso, estos cuates ya fabricaban maquinitas y hablaban del Piraña, que tatuaba en el Chopo, hablaban del Socio, me parece, de Tepito, creo que sí, y hablaban de personas de Tepito, de Nesa, de la Lagunilla, del Chopo, ¿no? Pues yo ni idea, pues más bien oía los nombres. Mi hermano pues ya se empezó a juntar con ellos ya se estaban tatuando, estaban chavitos, ellos han de haber tenido como 17 años, 18, y ya se tatuaban. Mi hermano quería tatuarse, pues de andar tanto con ellos, le llamó mucho la atención ese rollo, y llegó a la casa con una máquina que le habían prestado, una máquina, una tinta china, revistas, y me pidió que lo tatuara. Entonces, bueno, pues yo nunca había hecho un tatuaje, no sabía, él me explicó más o menos cómo funcionaba la onda, y pues ya, lo tatué. Pues sacamos de una revista, yo tenía muchas revistas ahí de metal. Hay un diseño que fue muy tatuado y muy visto, de una banda que se llama Sepultura, el logotipo que es la S como con huesos, que es como tipo tribal. Bueno, ese se lo tatué en la pantorrilla. Esa vez nos subimos a la azotea de mi casa, pues la idea es que no nos viera mi mamá. Yo tenía como 21, 22 años, te digo, él es 4 años más chico que yo. Nos subimos a la azotea, tendimos una sabanita, una cobijita ahí en el piso, y bueno, pues ya pusimos las cosas ahí, y pues ya él me fue diciendo cómo hacer. Era algo muy, a comparación de cómo hacemos las cosas ahora, era como muy, pues muy precaria la onda, ¿no? Me acuerdo que, bueno, la máquina pues era, esa máquina exactamente no recuerdo cómo estaba hecha, pues me acuerdo del motor, ya traía la plumita con la aguja, usábamos agujas de Shakira. Y bueno, la tinta china que comprábamos, la Rotring, porque el frasquito era como más chido, ¿no? Más atractivo. Y bueno, creo que usábamos fichas para poner la tinta, un trapito para limpiar. Obvio no usábamos guantes y ese tipo de cosas. El stencil lo hacíamos con papel albanene, calcábamos el diseño con un plumín, y con desodorante lo pegábamos. No todo se embarraba porque pues era plumín normal, y el desodorante pues también se hacía ahí todo resbaloso. Entonces, como podíamos, rescatábamos ahí el diseño, y pues total lo tatué. El resultado no estuvo tan mal, pues era un tribal y relativamente fácil, pero pues obvio pues lastimas la piel, hay muchos huecos en el relleno y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, de ahí empezó, tatué a mi hermano, tatué a mi novia en ese entonces, que ahora es mi esposa.
le hice unos tatuajes grandes. Yo cuando empecé ya a relacionarme más con el tatuaje y que ya teníamos algunas revistas que mi hermano conseguía con estos cuates, yo empecé a dibujar mucho los diseños que veía en las revistas, porque yo quería dibujar pero enfocarme en el tatuaje, no quería dibujar otras cosas, sino quería dibujar lo que yo veía en las revistas. Entonces, bueno, el tatuaje que le hice a mi hermano pues es un diseño que ya estaba. Él me hizo un tribal a mí que también sacamos de una revista, pero lo modifiqué, lo hice simétrico y bueno, lo arreglamos ahí para que fuera diferente. Yo le diseñé unos tribales a mi novia también con unos diseños ahí que vimos en las revistas. Entonces me ponía yo mucho a dibujar ese tipo de diseños. Luego, pues vi cómo estaba hecha la máquina, entendí el mecanismo y entonces yo me hice mi propia máquina. Tengo otro hermano que es mayor que yo, que él es radiotécnico, entonces estaba muy metido en la cuestión de las partes eléctricas y vio la máquina. Un día me vio haciendo una y él me dio ideas para que quedara como más sofisticada, digamos, ¿no? Entonces, pues compré algunas cosas, armé la máquina y funcionó y seguí tatuando a cuates, primos, ahí seguí tatuando a algunas personas. Trataba yo de mejorar ciertas cosas, trataba yo de utilizar, por ejemplo, utilizaba un lapicero para cada persona, obvio con diferente aguja. Para poner la tinta yo utilizaba cola loca para armar las agujas y para armar, haz de cuenta que de la guitarra, de la cuerda más gruesa, le quitaba el entorchado y salía una varillita. Esa varillita la doblaba para que fuera como la barra, le ponía la aguja de Shakira, le ponía hilo y unas gotas de cola loca para que se endureciera. Al motor le ponía cortaba un clavito, se lo ponía para que diera vuelta y el clavo fuera subiendo, y ahí es donde amarraba la barrita, ¿no? Y la plumita o el lapicero tenía que ser justo de la medida de la aguja, si no hacía un chorreadero ahí de tinta. Entonces fui como tratando de hacer más sofisticado el equipo con el que tatuaba, ¿no? Mi hermano, no usábamos pedal. Me acuerdo que si uno estaba tatuando, el otro estaba conectando y desconectando el eliminador. Entonces mi hermano nos consiguió unos switch, que es como una palanquita que se los pegábamos al lapicero y entonces con el dedo ya lo apretabas y funcionaba, ¿no? Entonces ya era, y los cuates que la veían y era ya muy sofisticada esa onda, porque aparte compraba una solera ya en la tlapalería de esas perforadas, ya no era un tenedor doblado, ¿no? Los motores no los pegaba con cinta, ya compraba unas abrazaderas para mangueras y pues todo se veía ahí bien metálico y bien chido, ¿no? Y los cables los aislábamos, le poníamos termofit y en fin, era algo que para mí era como que ya incluso me prendía más hacer maquinitas que estar tatuando, ¿no? Porque de entrada los tatuajes que hice en ese entonces no es como ahora que haces un tatuaje y te quedas a gusto, te quedas contento, ¿no? Ya lo hacías nomás por hacerlo, pero pues no, yo no me acuerdo haber dicho, ay, güey, qué chido me quedó ese tatuaje, ¿no? Más bien no era así. Y bueno, pues yo empecé a ir al Chopo justo porque se decía que ahí tatuaba, ¿no? Y pues porque ahí estaba toda la onda del rock y del metal. Entonces, pues ya me lanzaba al Chopo y sí me acuerdo haber pasado por un local como punk, que de hecho vendían tortas vegetarianas y cosas por el estilo, y a un ladito estaban en la banqueta sentados tatuando y uno de ellos era el Piraña. Y los demás, pues no recuerdo. No, para los nombres soy malo o a lo mejor nunca supe los nombres. Había 2 o 3 personas ahí tatuando. Te digo, uno de ellos era el Piraña, pues era banda punk. Y pues yo como que fijé más mi atención en el Piraña porque estos cuates que te digo, los amigos de mi hermano, hablaban mucho de él, ¿no? Y era como uno de los nombres que más sonaban en ese entonces. Digo, sin contar lo de antes, ¿no? Lo de Tepito, lo de eso, que pues fue todavía antes. A mí ya no me tocó mucho eso porque, te digo, pues yo no salía como de mi colonia y no me tocó mucho eso de Tepito y la Lagunilla, que de hecho tampoco entraba mucho allá porque pues, estaba muy satanizado el entrar a Tepito y eso, ¿no? Que te robaban y que no sé qué tanto show. Entonces, no, ya después me acuerdo haber andado por Tepito y ver algunos estudios ahí, unos locales de tatuajes.
Pero pues como el primer lugar que vi un tatuaje fue ahí en el Chopo. Después de esto, pues sí, fue más o menos por esa época. Creo que ya había habido una expo aquí en México en el 94, no me acuerdo si fue 94 o 95. Yo fui a la del 96, que si no me recuerdo era la segunda o tercera, no me acuerdo, eran las que organizaba el Chacal. Y fui a esa expo, de alguna manera me enteré, creo que por estos chavos, y fui acá por el Monumento a la Revolución. Entonces ahí conocí a Paul Booth, la viejita canadiense, ¿cómo se llama? Kate Hamler, ajá. Unos japoneses que no me acuerdo quiénes eran, pero estaban haciendo tebori y estaban ahí haciendo unas cosas bien chidas. Venía, no me acuerdo si... Ay, se me olvidó el nombre del Ruta 66, ¿cómo se llama? ¿Matthew? No. ¿Lucky Buster? No, de cabello largo, un señor ya grande, de Nuevo México. ¿Qué hace sombra, no? Ajá. Bueno, estaba él, creo. Había otro de Atlanta, no me acuerdo cómo se llama, también de Antonio Olivas. En fin, había varios tatuadores pues ya pesados. Yo no sabía de ellos, no tenía idea de ellos. Creo que de Paul Booth sí, porque en las revistas ya venía mucho de él y como hacía cosas muy demoníacas y muy pegadas a la onda del metal, pues creo que me enfoqué mucho en él. Pero los demás los vi y bueno, de entrada ni siquiera sabía cómo eran las máquinas profesionales y ahí las vi, ¿no? Del ruidito que hacían, de los tubos, de la manera con que trabajaban, de las tintas, ya las traían con marca y toda la situación. Entonces, como que esa expo fue para mí me frustró, pero como que a partir de ahí yo me metí al tatuaje de lleno, ¿no? Eso fue en el 96. Vi que lo que yo estaba haciendo lo estaba haciendo muy mal, porque de entrada ni usaba guantes, pues ahí supe que los guantes para qué eran. Pues supe que usaban retapas y las tiraban con cada cliente. Las máquinas también, pues ellos veía cómo las usaban y con tal precisión que bueno, pues me impresionaba. Había algunos tatuadores mexicanos que ya usaban esas máquinas, pero me tocó ver en esas expos todavía ver muchos que tatuaban con máquina hechiza, ¿no? No recuerdo muchos tatuadores de la expo mexicanos, me acuerdo creo que estaba el Piraña, me acuerdo de Kenneth, de Eric Kenneth, me acuerdo creo que Goet, cuando empezaba seguramente, ¿no? El Animal de Rock Shop, de unos cuantos ahí me acuerdo, y que ya después fui a otras expos y ya pues, lo seguía viendo y cada vez pues más tatuadores, ¿no? Pero era como en esa época era como una oleada. A partir de esa expo, pues yo empecé a recolectar tarjetas y flyers y todo y me di cuenta que ya había estudios en México. Pues ya estaba Tatumanía, ya estaba Dermafilia, ya estaba Tatuajes México. ¿Qué más estaba? Pues son de los que me acuerdo. Entonces, pues ya iba yo a esas tiendas a meterme nomás de metiche. Y pues a ver los catálogos, a ver los aparadores, tenían una que otra máquina ahí, vendían tubos, vendían tintas. Entonces me acuerdo que empecé a comprar tintas. La primera que compré, pues más o menos por esa época, 97, 98, yo estaba tomando clases de música, de guitarra, y mi maestro es un guitarrista famoso de una banda, y tenía una tocada en un lugar que se llama La Diabla, se llamaba, ya no existe. Y me acuerdo que fui a la tocada y había un stand en donde estaban tatuando y perforando y tenían ahí venta de tintas y máquinas y todo y era del Chacal. Entonces ya me acerqué, ya ni pelé la banda por estar viendo ahí los tatuajes y viendo las tintas. Creo que le compré una tinta, vendían antes los cuartitos de National, que antes era la única que llegaba aquí. Entonces, pues ya me sentía yo chido con mi tinta. Pues tinta para tatuar, empecé pues como a recopilar un poco, digo, no, a veces te vendían si tú veías, porque antes se daba mucho que copiaban en Albanene los diseños, ¿no? Y era como la pura línea y te vendían la hojita con los diseños, entonces compraba hojitas, empecé así como a coleccionar ese tipo.
de cosas. Yo te digo que desde ahí me decepcioné de mí, me frustré porque pues las cosas, a mí no me salían los tatuajes como yo estaba viendo que ya los hacía mucha gente. Entonces pues dejé de tatuar. Yo creo que ni tatué mucho, debe tatuar unos 2 años, así como te digo. Y ya cuando fui a la expo pues preferí dejar de tatuar. Pero me metí mucho en el tatuaje, empecé a ir pues a las expos, empecé a ir a los estudios. Fui a otra expo allá por el sur, por el hospital de Pemex. Era un centro cultural, creo que esa también fue de las del Chacal. No sé, ha de haber sido como por el 98. ¿Cómo se llamaba este lugar? Es una casa de cultura que hasta era como un domo grande. Pues no recuerdo. ¿La pirámide? Algo así, tenía un nombre así como la pirámide. Era en el norte, ¿no? No, en el sur, allá pues como por tipo Six Flags, por esa área. Sí, estuvo muy raro esa vez porque todas las 2 anteriores las había hecho acá en Revolución. Y esa fue la única que hicieron por allá, luego hicieron otra acá en Azcapotzalco también, por Popotla, por ahí. Bueno. Ese fue el caos. Esa que te digo del 98, ahí pues me hice mi primer tatuaje profesional, digamos. Pues andábamos ahí en la expo. Había un tatuador, el Grafo, que él ya lo había visto, que ya no supe nunca de él. Pero bueno, era como de los más famosones en esa época. Y me acuerdo que pasaba por su stand y veía los diseños y estaba tatuando. Y al final de la expo me dijo que si me quería tatuar. Le dije sí, pero pues no traigo mucha lana. Yo no iba a tatuarme, yo iba a ver nada más, ¿no? Entonces ya me dijo, ¿cuánto traes? En ese entonces eran 100 pesos. No sé cuánto equivaldrá ahora, te estoy hablando de hace ya pues, unos 20 años, ¿no? Y me dice, va, pues dame los 100 varos. Ya había visto yo un diseñito que tenía ahí en un catálogo y ya me lo tatuó en la espalda. Me acuerdo que me dolió mucho y él me lo hizo como en 20 minutos. Ya era al final de la expo, ya muchos ya estaban recogiendo y pues él se apresuró a hacérmelo. No quedó mal el tatuaje, más bien pues lo hizo muy rápido. Me acuerdo que era muy bueno porque yo frecuentaba mucho su stand para ver sus diseños, para ver sus tatuajes. Ya había visto en revistas, en algunas revistas, todavía no había revistas en ese entonces. No, más bien yo creo que vea su catálogo, lo vi ahí, lo había visto tal vez en otra expo. Creo que él tatuaba en Tatumanía, no estoy seguro. Entonces ahí seguramente también vi algo de él. Y bueno, te digo, ya después le perdí la pista. Me hice ahí mi primer tatuaje. Entonces a partir de ahí empecé yo a visitar estudios. No quería tatuar, yo estaba ya como frustrado, pero sí quería tatuarme y sí quería como que estar involucrado en eso, ¿no? Yo tengo pues muy malos recuerdos, digamos, de mucha gente de los estudios. Algunos los recuerdo, otros no tanto, pero que en ese entonces pues como que no me trataban bien. No sé si veían mi intención de nada más ir a andar preguntando y andar. El chiste es que como que me saqué un poco de onda, ¿no? Y preferí como hacerlo ya entonces por mi cuenta. Pero bueno, yo seguía yendo, me iba a perforar con la intención de meterme al estudio, de ver cómo era, de ver qué tenían, de ver cómo hacían los tatuajes, las perforaciones, todo ese show, ¿no? Fuimos a Dermafilia. Ahí bueno, con mi novia en ese entonces frecuentábamos mucho la plaza de Coyoacán. Había un chavo que tatuaba en Coyoacán, no sé si tú lo recuerdas. Era un extranjero, ¿sí era extranjero del cuate? ¿En el rock shop de Coyoacán? No, en la plaza. Todavía no estaba el rock shop de Coyoacán. En la plaza de Coyoacán, pero en ese entonces todavía no había estudios en Coyoacán. El único estudio que estaba era el de Dermafilia, pero pues estaba ya sobre Miguel Ángel de Quevedo. Y él tatuaba en la plaza, ahí hacía perforaciones su novia. Es que no me acuerdo si su novia era extranjera y él mexicano o al revés. Pero después abrieron un estudio en Insurgentes ahí por Chilpancingo que se llamaba Némesis. El Chucky. Él. Entonces su novia era la que extranjera. Ya. Ajá, pues él tatuaba ahí en la plaza, en la calle. Entonces, obvio, yo ya había ido a expos, yo ya sabía que no estaba chido tatuar en la calle y todo ese rollo. Entonces, pues prefería irme a Dermafilia.
Me acuerdo que empecé a ver catálogos ahí conocí el trabajo de Carroña, el trabajo de Dr. Lacra, de Neto, de Chanoc, estaba Albenja también ahí en ese entonces. Pues creo que nada más, ya habían pasado por ahí Piraña y otros cuantos, ¿no? De hecho ya tenía algunos años el estudio. Y me acuerdo que nos tatuamos con Carroña porque, bueno, a mi novia los tribales que yo le había hecho unos años atrás, pues no nos convencían. Yo ya estaba más metido en el tatuaje, yo ya sabía que estaban mal hechos, yo ya los veía mal hechos. No, afortunadamente no estuvo chueco ni nada por el estilo, más bien mal relleno y medio botada la piel y cosas así. Entonces llegamos a Dermafilia y vimos los catálogos. Queríamos tatuarnos con Dr. Lacra, pero no estaba en ese día. Entonces ya nos atendió, pedimos con Carroña y él pues, retocó los tatuajes de mi novia y me retocó a mí un tatuaje que me había hecho mi hermano también en aquellos días, ¿no? Entonces ya pues ahí como que empecé yo a meterme más, pues para mí era otro rollo estar adentro de un estudio y estar viendo cómo trabajaban y que ahora me acuerdo y me da risa, ¿no? Que estos canales son bien chidos, son bien buena onda, pero son como muy folclóricos, ¿no? Y el estudio y ponían sus cumbias para chambear y cantaban y bailaban y tú los veías punks y todo, pero pues era más bien una onda ahí más como chilangota, ¿no? Entonces pues todo eso... Yo prestaba especial atención a cada una de las cosas que hacían ahí, todo, cómo ponían su mesa, cómo... A pesar de que yo no quería tatuar, de hecho hasta me daba miedo pensar en yo tatuar, pues por lo menos me sentía bien viendo todo eso, cómo lo hacían, ¿no? Entonces, pues así se me fue el tiempo yendo a los estudios, te digo, pues iba que me perforaban a uno, iba a otro, me perforaron ahí en Tatumanía, pues ya, yo no tatuaba. A partir de ahí, luego, no me acuerdo cuándo empezaron a salir revistas en México. Yo ya tenía algunas porque yo tengo familia en Estados Unidos y de repente voy para allá y pues me traía algunas revistas, ¿no? En México llegábamos a conseguir revistas en Walmart, creo, Sanborns, en Sanborns. Había algunas, ¿no? Y pues yo me acuerdo que iba y las compraba. Eran caras las revistas, bien caras, pero bueno, pues era algo que yo quería tener y bueno, pues el baño en mi casa estaba lleno ahí de revistas de tatuajes, ¿no? Y luego empezaron a salir las revistas mexicanas, no me acuerdo en qué me acuerdo que yo compré la 3, el número 3, la de Tatuarte, y luego pues ya investigué como dónde tenían los números anteriores y empecé desde la 1 y así me fui. Ni recuerdo a qué número llegué, pero pues las coleccionaba esas, coleccionaba la de tatuajes y perforaciones, después la dejé de comprar porque, me casé y pues ya las tenía en la casa y luego nació mi hija y esas me decía mi esposa que esas no las quería en la casa porque tenían puras viejas encueradas, ¿no? Y es que en esas revistas ponían muchas chavas sin ropa. Entonces, bueno, pero me seguí comprando la de Tatuarte. Vendían algunos catálogos también por ahí en los puestos de revistas ya de tatuajes y todo ese rollo, pues cuando veía los compraba y pues si iba alguien de mi familia a Estados Unidos les encargaba, cosas así, ¿no? Entonces empecé a coleccionar muchas revistas, empecé a comprar videos, empecé a comprar libros, igual en el Gabacho en Spalding pedí una vez libro de Spalding, el clásico libro junto con el video. En fin, ya había como pues había más información en ese entonces, ¿no? Insisto, yo no quería tatuar, yo nomás quería estar metido en el tatuaje. Después de esto me casé y me fui a vivir a Toluca con mi esposa y me acuerdo que saqué de casa de mi mamá una caja con todas pues, chivas ahí que tenía. Me las llevé, llegando a la casa donde íbamos a vivir, empecé a sacar todas mis cosas y salió la maquinita, salieron tintas y varias cosas, entonces como que pues me interesó otra vez rearmar la máquina, echarla a andar y en fin, ¿no? Ya hasta me hice un pedal que por ahí lo tengo todavía en mi estudio, cuando llego a tener una bronca con mi pedal, saco ese. Es una carcasa de un control remoto, que es de esos larguitos, pero está como bajito de un lado y se hace alto del otro. Entonces le puse te digo que, bueno, ya después con mi hermano, el que es radiotécnico, pusimos un negocio de electrónica
y vendíamos unos switch para que van en las puertas de los microondas. Cuando cierras la puerta, pues se bloquea, ¿no? Y esos switch, de alguna manera se lo atornillé al pedal y bueno, pues lo usaba ya como pedal. Entonces ya empecé ahora, pero ya con muchos más conocimientos de las máquinas del equipo, a rehacer mis máquinas. Y bueno, compré más tintas chinas porque, bueno, ya investigando y platicando con otras personas, se podía practicar en toronjas o en naranjas, ¿no? Entonces me acuerdo que iba al súper, compraba naranjas o toronjas, las más grandes y las más lisitas que veía, y me puse a tatuar las naranjas, las toronjas. De hecho, tengo ahí muchas secas y a veces les quitaba la cáscara y las conservaba. Ahí las tengo, las conservo todavía. Y me ponía a copiar diseños de las revistas con colores y sombras y todo, ¿eh? Que de hecho yo siempre, desde que quise aprender a tatuar, lo que yo quería hacer era sombras. Y era ese rollo como más californiano, ¿no? Entonces empecé a tatuar. De hecho era como una terapia. Yo vivía en Toluca, pero yo venía a trabajar acá. Teníamos un negocio acá por Mixcoac de electrónica, y todos los días iba y venía a Toluca. Entonces era como estresante. Y era mucha mi ansia de llegar ya a mi casa para sacar las toronjas y empezar. Luego estábamos con mi esposa viendo una película o algo y yo con la toronjita, ¿no? Como no hacía ruido la máquina ni nada, pues era algo ahí que era muy terapéutico para mí, ¿no? Ya después lo usé más bien como eso, como terapia. Y así me fui, pues todo este tiempo pues tatuando ahí las toronjas, las naranjas. Las tenía así como en una repisa, todas las que iba tatuando. Algunas se podrían, las tenía que tirar, pero las que se mantenían bien, pues ahí las guardaba. Y todavía tengo algunas ahí que conservo. Después supe que vendían ya pedazos como de piel sintética. Ya compré unos, pero no me gustó mucho. Entonces, bueno, en el negocio que teníamos era con un hermano, el que después se fue a Estados Unidos. Y mi hermano, el más chico, con el que empecé a tatuar, él también tatuó un rato y ya después, más bien se fue al gabacho también un rato y ya regresó. Y que por cierto, en el gabacho le retocaron el que le hice, ¿no? El de la... Y bueno, el chiste es que ya pues el negocio que teníamos ya era de mi hermano, el más chico, y mío. Y ahí la onda fue cuando metimos internet al negocio. Compramos una computadora, metimos internet. Y pues valió gorro, porque entonces yo me la pasaba todo el tiempo viendo videos de tatuajes, me la pasaba viendo páginas donde vendían equipo que no había en México en ese entonces, más bien pues páginas gabachas, diseños, páginas de tatuadores, ¿no? Al grado que pues tuve broncas con mi hermano, porque yo en lugar de hacer la chamba que tenía que hacer ahí en el estudio en el negocio de electrónica, pues me la pasaba y hasta me llevaba mis toronjas y me ponía ahí en el escritorio del negocio a tatuarlas y todo. Entonces pues tuve muchas broncas con él. A pesar de que a él le gustan mucho los tatuajes, pues empezó a sacar de onda porque sí descuidé el negocio, ¿no? Entonces ya pues él me propuso comprar equipo chido, ponerme a tatuar, para que pues entonces yo me dedicara de lleno a los tatuajes y lo dejara él pues hacer el business, ¿no? de la electrónica. Y pues ya le agarré la palabra. Me acuerdo que, bueno, para esto, poquito antes, mi hermano ya se quería tatuar. Tenía algunos tatuajes, te digo, que le habíamos hecho. En esa expo que te digo que fui allá por el sur, le compré al grafo igual una albanene con diseños, y uno venía una muertecita que se la llevé a mi hermano, le gustó y se la tatué también, ¿no? Entonces tenía ya algunos tatuajes de mi hermano que yo le había hecho. Pero bueno, pues ya, como yo ya no estaba tatuando, él quería tatuarse. Yo le dije que en dermafilia, pues estaba como de todos los estudios a donde había ido, dermafilia era lo que más se acercaba a lo que a mí me gustaba, ¿no? Porque traían todo el ruido como chicano y prehispánico y ese tipo de cosas. Me acuerdo haber visto, yo nunca vi el Neto en dermafilia, pero sin embargo ahí tenían su catálogo, y varias veces fui a preguntar por él y me decían que no estaba, hasta que ya una vez alguien de los que atendían ahí me dijo, no, pues es que el Neto está en España, se fue a tatuar a España. Y bueno, pues ya perdimos como la esperanza, y pues bueno, cuates míos que querían tatuarse, yo siempre los llevaba ahí con ellos, ¿no? Y ya después mi hermano regresó del gabacho, él se fue a Estados Unidos, regresó y me dijo que con quién se podía tatuar. Entonces le dije que fuéramos a ver si ya había regresado Neto de España, porque me dijeron que se había ido por una temporada, y fuimos a dermafilia y nos dijeron que sí había regresado, pero que ya
ya estaba tatuando en su casa, que ya no tatuaba ahí. Y de alguna manera en una revista de las de, creo que fue la de tatuajes y perforaciones, venía una especie de artículo para unas páginas dedicadas al Neto, a su chamba y a todo esto, ¿no? Entonces ya vimos que ahí venía su teléfono, venía su dirección y todo. Y le dije a mi hermano, pues háblale. Y le habló a Neto para que lo tatuara y Neto le dijo que no. Y de hecho venía regresando más bien de Noruega, porque había estado en Noruega. Y le dijo Neto que ya no tatuaba, pues así, que se estaba dedicando. En ese entonces Neto se dedicaba a las escenografías de teatro. Estaba trabajando con un señor que se dedicaba a las escenografías. Y tatuaba solamente a sus clientes. Entonces pues, le dijo a mi hermano que no, que pues, no había chance, que él tenía ya sus clientes y que se dedicaba pues, a lo de la escenografía. Mi hermano como que se sacó de onda un poco porque pensó que no lo había querido tatuar. Y ya, pues cuando iban a colgar, le preguntó al Neto, bueno, ¿y quién te recomendó? ¿Qué onda? Dice, no, pues la neta, mi hermano siempre ha querido irse a tatuar contigo en Dermafilia, pero pues no estabas, le dijeron que no. Y pues me pasó tus datos, pero pues... Y ya, el total que le dio una cita. Le dio una cita y le hizo pues prácticamente una manga completa, unas 4 o 5 sesiones, no recuerdo. Y bueno, pues para mí también fue algo como muy chido porque me iba con mi hermano a sus sesiones para yo. Incluso Neto me dio chance de grabarlo porque yo le comenté a Neto que yo estaba aprendiendo a tatuar y me dio chance de estar grabando pues las sesiones de mi hermano para yo tener como esa... Siempre se portó muy, muy buena onda, creo que es de los tatuadores con los que más acercamiento he tenido. Digo, tiene mucho que no lo veo, por ahí de repente nos saludamos por internet, pero tiene mucho que no lo veo. Pero bueno, él tatuó a mi hermano y cuando terminó de tatuar a mi hermano, yo fui, todo manga me lo hizo Neto hace como 15 años, pues casi cuando yo empezaba, ¿no? Cuando iba a empezar a tatuar de nuevo. Y pues lo mismo, la intención era estar ahí con él, viendo cómo trabajaba, platicando y todo el asunto. O sea, hasta eso fueron 4 sesiones, no fue tanto. Pero tuve tiempo suficiente porque había una sesión, nos aventamos como de 5 horas, otras de 4, de 3, entonces era tiempo suficiente para estar ahí platicando con él. Mi hermano en ese entonces se fue a España a dar un rol y Neto le encargó unas revistas, la Tattoo Light y Tattoo Energy. Le encargó y le dijo a mi hermano, va, pues te consigo unas cuantas quieres, todas las que veas, ¿no? Que sean diferentes, obvio. Y pues llegó mi hermano con un monche así, me dio a mí unas cuantas y las demás se las cambiamos a Neto por sesiones porque mi hermano ya se había tatuado, entonces se las cambiamos por unas sesiones para mí. Y Neto en ese entonces tatuaba en su casa, tenía un cuarto en su casa y ahí hizo su estudio. Y tenía un librero con un montón de libros, entonces pues a mí también se me caía la baba con porque eran libros, no eran revistas. Libros eran como revistas gruesas japoneses, de puros tatuadores y tatuajes japoneses. Entonces yo le pedí chance si podía ojearlos mientras estaba ahí, me dijo, sí, sin bronca. Entonces pues me vio tan clavado que me prestó una vez, me dijo, llévatelo, en tu próxima sesión me lo traes. Ya, neta, sí. Y me lo prestó. Era un libro grueso, que se leen de atrás para adelante, los libros japoneses, con mucha información, con muchos diseños. Aprendí mucho ahí del tatuaje japonés, ¿no? Gracias ahí él ya se empezaba como a enfocar mucho en esa onda del tatuaje japonés. Y bueno, pues tuve tiempo suficiente para platicar con él, para que me pasara tips, para que habláramos de un montón de cosas. Ya después que a mí me tatuó, mi hermano siguió yendo, creo que fue 1 o 2 sesiones más con él. Yo ya no fui, pero yo ya había empezado a tatuar. De hecho, Neto me recomendó comprar, bueno, me mandó con Orestes, porque ya estaba fabricando era pues casi cuando empezaba con lo de las máquinas. Y me acuerdo que fui con él, fui a su taller, acá por Observatorio, bien chido, pues me pasaron, me enseñaron ahí su equipo, las máquinas, todo, y me acuerdo que le compré una máquina a él. Compré otra al gabacho, creo que fue una Spalding, si no mal recuerdo. Creo que sí. Compré esas 2 máquinas, luego compré más, que bueno, luego nos las robaron. El chiste es que empecé con esas máquinas, mi hermano me dijo, pues órale va, compramos tintas, compramos agujas, tubos desechables, ya todo bien chido. Y empecé a tatuar a mi hermano. El Neto le hizo una manga y yo le continué hacia el pecho, un poco hacia la espalda.
con la misma onda, ¿no? Entonces empecé a tatuar a mi hermano, mi primo, a amigos, y así me fui. Cuando menos me lo esperaba, yo ya tenía, ya estaba tatuando gente que yo no conocía, ¿no? Ya me estaban contactando personas que no conocía para que los tatuara. Entonces, pues, de alguna manera me motivó todo eso y empecé a tatuar un poco más. Acababa de nacer mi hija en ese entonces vivíamos en un departamento, nos regresamos de Toluca, vivíamos en un departamento de 2 recámaras, pero mi hija estaba recién nacida, entonces dormía con nosotros en una cuna y su cuarto, pues teníamos ahí sus juguetes. Yo tenía un escritorio porque en ese entonces, yo soy traductor también, y en ese entonces hacía traducciones en mi casa y tenía un escritorio con mis cosas, mi computadora y todo para las traducciones, y en ese rinconcito yo tatuaba. Pero conforme mi hija fue creciendo, fue gateando y se empezó a meter a su cuarto para jugar, y yo estaba tatuando y mi hija jugando ahí, nos pasaba ahí por los pies y ya fue una cuestión que no me latió mucho. Entonces decidimos cambiarnos a un departamento que más grande, pues, con un cuarto más, y pues puse el estudio. En este entonces yo ya me había salido de 3, trabajaba 3 días en el negocio que teníamos y 3 días me dedicaba a tatuar. Y ya puse en el cuarto que teníamos extra, puse un estudio tal cual, ¿no? Compré mobiliario y pues ya lo tenía yo todo bien armado. Entonces ahí estuve tatuando ya como 2 años. 2 años estuve tatuando ahí en el estudio. Pues ya prácticamente tenía citas pues casi todos los días, excepto pues, los días que iba al otro negocio, hasta que me invitaron a tatuar en Rock Shop, acá ahí en la Condesa, y pues ahí estuve tatuando 4 años, del 2007 al 2011 estuve tatuando en Rock Shop, y luego pues ya decidí abrir mi propio estudio, pero bueno, pues todos esos años fue los años que no estuve tatuando, que empecé a tatuar en el 95, 96, y del 96 al 2004, 2003, por ahí, más o menos, pues fue un periodo de aprendizaje prácticamente, ¿no? O sea, era una cuestión de estudiar. Sí, pues es que, mira, yo soy una persona como muy timidona y que no me gusta como estar encima de alguien, ¿no? Te digo, afortunadamente, pues tuve chance de platicar con algunos tatuadores, ¿no? Con Neto. Viajé mucho al Gabacho, bueno, viajo mucho. Actualmente, pues de repente voy a tatuar y otras veces, pues a dar el rol. Y es muy diferente. Allá conozco, yo investigué varios estudios porque me quería tatuar allá. Me he hecho algunos. Y de las primeras veces que iba enfocado a buscar cosas referentes al tatuaje, di con 2 hermanos que a lo mejor pues, son algo famosos, Tim Kern y James Kern, que uno de ellos de hecho estuvo en el estudio de Paul Booth. Yo cuando investigué de ellos, estaban en un edificio ahí en Chicago, un edificio muy viejo, que es un edificio enfocado al arte, no nada más al tatuaje, sino había escultores, había pintores, había de todo, ¿no? Y me acuerdo que fui a buscarlos, porque les escribí y no me contestaron, entonces pues me atreví a ir a su estudio a buscarlos, y resulta que habían salido a una expo o algo así justo esos días, y entonces no tuve suerte. Busqué a Guy Hutchinson, que también es de Chicago y también andaba fuera, y luego encontré a su hermana también, a Hannah. A ella la contacté, ella sí me contestó y la fui a ver a un estudio que tenía, bueno, ella trabajaba en un estudio en Chicago, pero el día que yo quería verla estaba en otro estudio en uno de los suburbios cerca de Chicago, que se llama Aurora, y ahí estaba en un estudio, y fui a verla, a platicar con ella para un proyecto de un tatuaje y todo. Ya no se hizo porque yo nada más tenía 2 días para venirme y ella necesitaba 2 sesiones para hacerme el tatuaje. Entonces, bueno, el chiste es que estuve platicando con ella y muy abierta, ¿no? Muy, muy chido, platican contigo, en fin, se abren demasiado, cosa que en México me costó mucho trabajo. En México, pues yo no sé, hasta la actualidad es muy... Y pasa también en el rollo de la música, yo te digo, yo muchos años pues tocando en bandas, y es muy similar, pues ya es una cuestión como
no sé si latina, ¿no? De egoísmo, pues Nel, yo aprende por tu cuenta o búscale por tu lado, no sé, ¿no? En México no tuve tanta suerte como allá. Ya he visto varios tatuadores en Estados Unidos que no conozco y que no me conocen y sin embargo platican contigo y todo el rollo, ¿no? Y por acá pues me costó más trabajo ese lado de platicar con los tatuadores. Te digo, pues me encontré con Neto y afortunadamente pues fue muy chido y hasta ahorita estoy muy agradecido con él por todos los tips que me compartió, por todo ese rollo, ¿no? Que te digo, lejos de otros que tatuadores que estás con ellos y hasta te tapan para que no veas o no te dejan ni entrar o ese tipo de cosas, ¿no? Pero así exageradamente. Entonces, pues con él no, él me tatuó, platicamos, me dio tips de aguja. A mí todavía me tocó armar agujas. Ya me tocó como que lo último, porque ya cuando empecé a pedir equipo a Estados Unidos, tampoco había tiendas aquí en México. Creo que el Chacal era el único que vendía y pues creo que sí, en Dermafilia vendían algunas cosas, pero agujas pues era más complicado conseguir. Ya después, pues en el Gabacho pude conseguir algo de cosas, pero todavía me tocó armar, me tocó soldar agujas. Neto me dio algunos tips, ¿no? Pues de la soldada. Él de hecho no usaba para línea 5, él usaba línea 6. Él armaba sus agujas con 6. Y ese tipo de cosas, ¿no? Y me explicaba para qué era y por qué, de las tintas, ¿no? Él usaba Talens en ese entonces, cómo la concentraba y cosas que incluso me pidió ser discreto porque pues él aprendió muchas cosas en Europa y pues compartió muchas cosas conmigo, los libros y las revistas y todo eso, pues bien buena onda, ¿no? Pues prácticamente he tenido poco acercamiento. He aprendido de los tatuadores con los que he estado. En Rockshop estuve con Punch y con Paola Bonet. Pues de alguna manera aprendes, ¿no? Aunque no es tal cual, oye, enséñame, pues por lo menos de estar con ellos, de platicar, de ver cómo tatúan y todo, vas aprendiendo un montón de cosas. Isaac Braham me hizo un par de tatuajes y también pues con él pude platicar algunas cosas, también muy chido. De hecho me invitó a la primera expo que hizo allá en Torreón, ahí estuve con él. En fin, son pocas las personas como con las que me he acercado y he tratado pues de aprender algo, ¿no? Incluso yo en mi estudio pues he tenido muchos tatuadores, en la mayoría tatuadores jóvenes, nuevos, pero pues que de los que también aprendes mucho, ¿no? Y esto se trata de estar siempre pues viendo, observando. Yo me la paso en internet viendo tatuajes, viendo videos, viendo técnicas, viendo equipo, un montón de cosas, ¿no? Es algo que no puedo dejar de hacer. Pues te digo, yo en mi vida ahorita actualmente, yo pasé por muchos oficios. Yo despachaba gasolina, yo tuve un taxi 7 años, el mismo tiempo que estuve estudiando inglés, me terminé la carrera de traductor y me puse a trabajar como traductor, pero junto con todo esto, de alguna manera yo siempre, en el taxi me la pasaba, me daban un flyer en un semáforo y yo siempre tenía una pluma. Entonces en el semáforo me ponía a pintarle bigotes a los monitos o sombreros o X cosa, ¿no? Y todo el tiempo me la pasaba ahí. De hecho tengo por ahí una colección también como de estos flyers y hojas que pintaba en ese entonces, dibujaba con una pluma. Pero siempre estuve... independientemente del trabajo que estuviera haciendo, siempre estuve involucrado. Desde que me acuerdo, pues todos los días siempre hay algo que me llevan al tatuaje y más ahora, ¿no? Desde hace 15 años me dedico prácticamente todos los días a tatuar, dejé las traducciones, el otro negocio, pues ya cuando entré a Rockshop, prácticamente, yo entré 3 días a Rockshop, pero después se dio la oportunidad de que estuviera todos los días, ¿sí? Empecé pues como a tener ahí mi clientela. Y dejé el otro negocio. De plano le vendí mi parte a mi hermano y ya yo dije, a partir de aquí lo que yo quiero es dedicarme a tatuar, ¿no? Y es lo que hago desde ese entonces. Digo, lo de la música pues aunque es un estilo de vida, pero pues de ahí no gano, ¿no? Es más bien como pues algo alterno a esto. Como te decía hace rato, ya no veo la relación actualmente. Ya no veo la relación de los tatuajes con el rock o con el metal, ¿no? Esto ya es una cuestión muy, muy universal y
pues ya hay una separación entre una y otra cosa, ¿no? Pero de alguna manera, todos los días, todo el tiempo, algo tiene que ver con los tatuajes. Hasta cuando salgo de vacaciones, me siento muy afortunado. El tatuaje me ha dado un montón de cosas, mucho. Cuando viajo, nos gusta mucho viajar, subirnos a nuestro carro y viajar con mi esposa y con mi hija. Mi hija actualmente tiene 14 años, va a cumplir 15. Y nos vamos. Entonces, yo tengo familia en Morelia y siempre que voy a Morelia trae tus cosas para que me tatúes, ¿no? El primo, el amigo del primo. Entonces, actualmente voy y no me da tiempo de tatuar a todas las personas que se quieren tatuar, ¿no? Porque si vamos 5 días, una semana, pues tampoco voy a estar todos los días tatuando porque aprovechamos para dar el rol. Entonces, tatúo 2 o 3 días y ya. Entonces, siempre hay gente que me espera en Morelia, ¿no? Para que los tatúe. En Monterrey igual, pues tengo ahí unos cuates y lo mismo voy y tatúo, ¿no? En Estados Unidos actualmente, desde hace 10 años aproximadamente, desde la primera vez que fui ya como directamente a tatuar, fui a visitar a mi hermano, yo iba a tatuar a su esposa y su esposa ya le avisó al de su trabajo y luego un primo y el primo ya le dijo al de su trabajo. Entonces esa vez yo hice como 6, 7 tatuajes, que de hecho yo iba creo que por 2 o 3 semanas y me terminé quedando como 1 mes y medio ya. Y a partir de ahí cada año iba. En California mi esposa tiene familia, tiene un sobrino. Tenemos un sobrino que también cuando fui la primera vez me dijo, trae tus cosas, me tatúas, va. Entonces, pues en diferentes sesiones, diferentes veces que iba, le terminé una manga completa. Y bueno, pues él fue a unos estudios de por ahí él vive en Modesto, California, cerca de San Francisco. Y iba a un estudio, en el estudio le preguntaron de su tatuaje, pues ya les dijo que su tío se lo había dicho, pero pues que él venía de México. El tatuador le dijo, cuando venga, tráemelo, quiero conocerlo y quiero platicar con él y quiero que me tatúe. Entonces me llevó, la siguiente vez que fui, me llevó al estudio y pues llegué con él, tatué a otro de los tatuadores, hicimos muy buena amistad, me regaló unas máquinas de un fabricante ahí conocido de él. Él es tatuador, pues se dedica también a armar motos y coches antiguos y eso. Entonces tiene un cuate que también arregla motos, pero que les fabrica máquinas porque pues ellos les pasaban como las especificaciones y les fabricaban máquinas muy caseras, de hecho con piezas de motos o herramienta las doblaban y hacían las máquinas, ¿no? Entonces cada que voy me regalan 1 o 2 maquinitas. Entonces hice muy buena amistad con ellos. Entonces cada que voy ahora a California o a Chicago pues es prácticamente a tatuar, ¿no? Entonces en junio del año pasado nos fuimos, mi esposa, mi hija y yo, en nuestro coche hasta Chicago manejando. Una vez anterior ya lo habíamos hecho, pasé a Monterrey, yo iba a tatuar nada más 2 días en Monterrey, me tuve que quedar 3 porque salió más chamba, ¿no? Y nos fuimos hasta Chicago y en Chicago estuve 1 mes pues entre tatuando y dando el rol. Y de ahí nos subimos al coche y nos fuimos hasta California. Y en California estuve tatuando otro mes. Y pues ya, de rebote, ¿no? Nos fuimos sin dinero prácticamente, íbamos como con 5,000 pesos y regresamos igual, como con 3,000, 4,000 pesos, pero nos dimos un rolezote, ¿no? Y todo pues gracias al tatuaje. Obvio, cuando voy allá pues es bajita la mano, ¿no? Es de hacerlo de manera clandestina, por llamarlo de alguna manera, porque voy con visa de turista y no puedes trabajar, ¿no? Y aparte, pues las leyes de salud y todo ese rollo, pues también es una bronca. Por supuesto lo hago en casas, ya sea en casa de mis familiares o en la casa de quien me pide que vaya, pero a estas alturas, pues ya la cuestión higiénica, pues es como una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente como tatuadores que en cualquier lugar puedes adaptarte para preparar una mesa limpia y ya puedes conseguir prácticamente. En Estados Unidos te metes a una tienda del dólar y consigues plásticos, guantes, cubrebocas, vaselina, todo lo que puedas conseguir para hacer una buena chamba, ¿no? Entonces digo, son cosas que no se me han dificultado. Y bueno, pues gracias pues a todo el aprendizaje el tiempo que dejé de tatuar y luego lo retomé, pues creo que fue lo mejor que pude haber hecho, ¿no? Afortunadamente no desgracié tantas pieles
y las que por ahí hice mal, pues hemos tenido chance como de recuperarlos, ¿no? Pero pues afortunadamente lo dejé un tiempo y lo retomé. Pues ya cuando lo retomé, pues yo ya tenía 32 años, ¿no? Ya no estaba tan joven, pero yo ya tenía pues ya unos 6, 7 años andados, ¿no? Y bien metido en el tatuaje. En las expos conoces mucho y mucha gente, en los estudios. Luego empezaron a abrir muchos estudios ya por acá. Y pues empiezas como a relacionarte. Aquí a ustedes yo les llegué a comprar muchas cosas, tintas. La Star Bright pues no la conseguías en cualquier lado y ustedes vendían en ese entonces esa marca. Yo la conseguía cuando iba al Gabacho, pero pues acá era muy complicado, no era tan fácil conseguirla. Y bueno, pues ahora ya donde sea consigues cosas, ¿no? Por internet o vas en persona y las compras, pero híjole, pues ha sido, pues yo creo que todos estos años que llevo tatuando pues han sido los mejores años. O sea, el tatuaje me ha dado mucho, ¿no? Y yo quiero aportar también muchas cosas a esto, al tatuaje. Es un modo de vida, un estilo de vida, ¿no? ¿Hay algo que les quieras decir a las personas que nos están viendo? Híjole, pues bueno, a las personas que quieran tatuarse, hace ratito platicábamos tú y yo pues la cuestión de los diseños, la cuestión del respeto hacia los clientes y de los clientes también que tengan un poquito de respeto hacia los tatuadores y que sigan como los consejos que nosotros les damos, porque a fin de cuentas nosotros pues ya llevamos un tiempo en esto y sabemos lo que va a pasar, ¿no? Sabemos que rápido te puedes arrepentir del tatuaje que te hiciste y que pues lo vas a ver en todos lados, o que definitivamente no es algo que vaya a representar mucho. Pues eso, que escuchen, que tomen los consejos, ¿no? de los tatuadores. Y bueno, la gente que se va a dedicar a tatuar, yo no sé si sea el indicado para darles o no consejos. Seguramente no muchos me conocen. Yo siempre he tratado de mantenerme como un poquito alejado del gremio, por lo que te platicaba hace rato, que tengo muchas decepciones, ¿no? Y de cómo somos, bueno, cómo es la gente. Yo no soy así, no me incluyo. Pero cómo de repente te tratan y todo eso me ha mantenido un poco alejado, ¿no? No soy mucho de ir a las expos, no soy mucho de cosas así, ni de andar pues lambisconeando a los tatuadores, a los que ya son muy famosos, ¿no? Porque pues me ha tocado ver cuando un tatuador es muy famoso, cómo tienen ahí a los otros tatuadores, los que están aprendiendo, ¿no? Así. Entonces, pero bueno, lo que les puedo decir o a los que van a empezar en eso, digo, hay muchos tatuadores ya con muchos años de experiencia y bueno, a fin de cuentas ya saben cómo está la onda y cómo se tiene que manejar. Pero los nuevos tatuadores pues tienen que estudiar, que aprender, pues preguntar lo más que puedan, meterse. Yo he tenido muchos tatuadores nuevos en mi estudio que pues en 2 años ya logran lo que yo en 5 o lo que yo en 7, ¿no? Porque traen el talento y porque es cuestión de explotar ese talento. Hay otros que quieren ser tatuadores por moda, ¿no? Y ya los ves todos tatuados de la cara y entonces ya traen el look tatuador y entonces ya quieren ser tatuadores y pues ni siquiera saben dibujar, ni siquiera saben esas cuestiones. Entonces hay que aprender a dibujar, hay que aprender pues un poco de anatomía, hay que aprender como a tenerle respeto a esta onda del tatuaje, ¿no? Y eso, pues informarse, aprender, ser pacientes, porque pues quieren en 2 años ya ser los más famosos, ¿no? Porque ahora los tatuadores lo que buscan es ser famosos y se compran likes en Instagram y se compran likes en Facebook y pues eso los hace famosos con cierto tipo de gente que a lo mejor no están ni siquiera involucrados con el tatuaje, ¿no? Sí, es como la espuma, ¿no? Sí, pero se va en corto, ¿no? Entonces, pues eso, pues estudiar, prepararse, es como es una carrera tal cual, ¿no? Un oficio y que aunque no hay una universidad para que aprendas y las que hay, pues nomás es para sacar lana,
Esto se aprende viendo, estudiando, preguntando. Ahorita actualmente hay mucha información en internet. Hay libros, muchos libros que aunque no... Hay libros que no te dicen cómo tatuar y paso a paso. Yo el que compré que te digo de Spalding, pues viene paso a paso. Cómo prepares tu mesa, cómo prepares al cliente, cómo haces el stencil, en fin, ¿no? Todo eso. Hay libros que hablan de historia del tatuaje, hay libros que tocan temas del tatuaje japonés o del tatuaje polinesio, en fin, ¿no? Del tatuaje de las cárceles, ¿no? A mí me gusta mucho ver ese tipo de documentales y libros de los tatuajes dentro de la cárcel, que también hay unas cosas impresionantes. Todo eso no te ayuda a hacer un buen dibujo, un buen diseño, pero por lo menos a comprender desde abajo lo que es el tatuaje y cómo se debe aplicar y para qué se debe aplicar y todo eso, ¿no? Aunque ahorita pues ya el tatuaje es muy de glamour y muy de moda en muchos casos, ¿no? Y porque el futbolista ya tiene un tatuaje, entonces ya todo el mundo quiere tener ese tatuaje, pero pues ahí es donde entramos nosotros para medio educar un poco a la gente y que esto sea pues, una cuestión muy personal y muy individual, ¿no? Entonces, pues eso, que se preparen, que investiguen, que estudien, que lean, que vean videos, pues hay muchos videos actualmente en cualquier lado, ¿no? Entonces, pues eso. Muchas gracias, Charly. Gracias a ti, Lalo, y qué chido que tengas este espacio, pues, como decía hace rato, ¿no? A lo mejor no hay chamba de tatuajes, pero aquí estás metiéndole a esto, no pides nada a cambio, esto no es para sacarte un varo, sino es para que crezca la escena y pues ojalá y de alguna manera esto sirva como para que se unan los tatuadores, que se una al gremio y pues se haga una cosa chida, ¿no? Como en otros países. Sí. ¿Vale? Gracias.